Bueno, iniciamos con una situación que preocupa de manera significativa a los venezolanos, ¿no? Ayer el gobierno de Trump ha revocado el estatuto o estatus, como prefieren decir otros, de protección temporal. Las cifras sobre los venezolanos protegidos, esto fue un mecanismo que surgió en el gobierno de Joe Biden para dar oportunidad a los venezolanos que se habían marchado del país y que argumentaron diversas razones para llegar al territorio de los Estados Unidos, un mecanismo que les permitía, pues por un buen tiempo, aproximadamente unos 18 meses, permanecer en territorio de los Estados Unidos, recibir permisos de trabajo y a su vez, bueno, ver si en ese camino y en ese tránsito podían justificar su presencia allí, para entonces, bueno, buscar los caminos de la legalidad. En este sentido, que otorgarán u otorgarían las autoridades norteamericanas. Lo cierto es que de una manera muy particular y con una descalificación también, pues que no es la más adecuada, el gobierno de Trump dijo que se revocaba, incluso la directora de Seguridad Nacional ratificaba la decisión de Trump de revocar esta protección o este estatuto de protección temporal para los venezolanos, que no solamente beneficia a los venezolanos, también a otros nacionales de países como Haití, Cuba, Guatemala, en fin, y otros países de Centroamérica. De todas maneras, se destaca y se jerarquiza lo de los venezolanos, bueno, porque eso nos toca directamente a nosotros y es un número apreciable. Las cifras hablan en forma general, no hay definición ni precisiones, de aproximadamente 600.000 personas. Otros hablan de que es un número menor los que han recibido el beneficio del llamado TPS. Ahora quedan en el limbo, por lo menos hasta el mes de abril de este año, y muchos, muy probablemente, pues sean deportados. Es la intención y el propósito. O tal vez surjan mecanismos de carácter legal, algunas decisiones de tribunales federales que permitan limitar o restringir el propósito de deportar a la mayoría de los que han recibido este estatuto de protección temporal. Lo que más irrita a muchísima gente, incluso a los propios venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, es esa descalificación de delincuentes, de criminales, esa forma tan irregular y esa forma tan poco adecuada de calificar a las personas que en buena medida, y seguramente que lo es así en su mayoría abrumadora, van en búsqueda de mejores condiciones de vida, de mejores condiciones económicas y sociales. Esa es la realidad. Lo cierto es que Trump mantiene esta ofensiva y ahora emite esta orden presidencial que revoca esta protección que se le daba en su mayoría a los venezolanos, que constituían en buena medida la mayoría de las personas que habían solicitado esto. También se habló de la revisión de aquellos que habían recibido asilo argumentando razones políticas o incluso razones humanitarias. En ese sentido, pues desde el año 2012 habrá una revisión estricta sobre la situación de estas personas que recibieron el asilo en los Estados Unidos. Entonces, bueno, esto ha generado un malestar tremendo. Poco parece importarle al gobierno de los Estados Unidos, el actual gobierno de los Estados Unidos, cómo se puede afectar a la gente. Los venezolanos tienen, bueno, en términos generales, por lo que se recoge en los testimonios, una tremenda desestabilización emocional, depresión, están irritados, están molestos, están, como que se dice, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros y nuestras familias? Porque una buena parte de ellos pues han constituido o se fueron incluso o han llegado luego sus familiares para acompañarles con el propósito, bueno, de trabajar y mejorar, como decíamos, sus condiciones de vida. Esto, bueno, habrá de tener consecuencias indubitablemente, ¿no? Y de verdad que la forma como se está manejando esto, pues está provocando también una confrontación no solamente interna, sino también internacional, es decir, de factores internacionales versus estas decisiones, bueno, que puede tener todo el derecho del mundo a tomar el gobierno de Trump, pero que están lastimando a muchas personas y tampoco puede entrarse en el terreno, pues, de un señalamiento
absolutamente inaceptable, definitivamente. Bueno, aparte de todo esto, continúan realizándose redadas. Ha habido casos que se citan singulares, incluso personas detenidas con su visa de residente, con la famosa tarjeta Green Card, que así la llaman. Personas que han decidido no enviar sus hijos al colegio por temor que los puedan incluso detener. Se está llegando a un extremo, ¿no?, en ese sentido, y por ello es que han surgido las primeras decisiones de tribunales federales para tratar de proteger a estas personas que reciben, pues, algún tipo de apoyo, como las que se acogieron al el Estatuto de Protección Temporal. Las deportaciones continúan hacia diferentes países. Ecuador, por ejemplo, se pronunció ayer aceptando el retorno de sus nacionales siempre y cuando no vayan esposados, ni sean maltratados, ni sean señalados de ser personas delincuentes o criminales. A la par de todo ello, se reseña que en la ciudad de Nueva York, integrantes de la ya emblemática y famosísima banda Tren de Aragua fueron detenidos con armas. 10 personas, no se definen si son claramente venezolanos, que serán deportados. También hay deportaciones hacia México que continúan, hacia Guatemala, hacia Colombia. En fin, esto pues está tomando muchísima fuerza y quienes están apoyando internamente a Trump con esta decisión y anuncian otras, ¿no? Así que hay que estar muy al tanto y muy pendiente. Por lo demás, hablaba Trump en el día de ayer que espera que en el país sean recibidas en Venezuela aquellas personas, delincuentes, criminales, que han atentado contra la seguridad de los Estados Unidos y que forman parte de bandas. De todas maneras, se ha venido hablando de la posibilidad de trasladar a otros sitios a los criminales más peligrosos. Incluso se habló, lo hemos comentado aquí también en esta primera emisión de Noticiero de Televen, sobre la alternativa de algunos deportados que no quisieran recibirse, por ejemplo, en el país, trasladarles a El Salvador. Hay conversaciones con el gobierno de Nayib Bukele para que esto ocurra junto con otras personas que están señaladas de cometer actos delictivos. Pero no todos los que están en los Estados Unidos bajo el estatus que fuese son personas que han delinquido o mucho menos. Esa descalificación absurda, que además se contagia en buena parte de la población y además que provoca y estimula reacciones xenofóbicas, son inaceptables en ese sentido y por ello hay una protesta generalizada en muchas partes. Por lo demás, otra noticia que se suma a esto tiene que ver con otro anuncio que hizo Trump, con la posibilidad de llevar a la base militar de Guantánamo en Cuba, que está bajo administración de los Estados Unidos, a los criminales más peligrosos, incluyendo miembros de la llamada o del llamado Tren de Aragua. En ese sentido, se estarían preparando espacios para 30.000 camas, así se ha dicho, para que aquellos que no puedan ser deportados a sus países y que en verdad sean personas de alta peligrosidad, sean trasladados entonces a la base militar de Guantánamo. Es una situación que está allí en efervescencia y que está provocando también algunas otras reacciones, como dije, en el mundo judicial. Por cierto, que sobre el tema de ayudas federales, no solamente a lo interno, sino también a lo externo, pues da un poco marcha atrás el gobierno de Trump, porque si bien mantiene el bloqueo a seguir ayudando a organizaciones no gubernamentales y estar promoviendo o financiando proyectos sociales en el exterior, por lo pronto en cuanto al tema de salud y educación que beneficiaban algunos programas federales a la población de los Estados Unidos, eso parece ser que lo dejan así, porque en principio se había decidido que también serían cortados, por lo menos temporalmente, hasta evaluarlos. Se va a seguir esa evaluación sin duda alguna, pero frente a la circunstancia nos encontramos con que el gobierno ha decidido un poco flexibilizar las cosas. Hacia el exterior sí, el corte parece ser que será abrupto hasta que se determinen los nuevos lineamientos y se defina qué programas pueden recibir ayuda y qué organizaciones no gubernamentales con sus características específicas se pueden recibir y quienes definitivamente no. Bueno, vamos con temas nacionales. Ayer se produjo lamentablemente un accidente aéreo en el Cerro del Volcán,
eso es municipio Baruta del estado Miranda, una aeronave tipo Cessna Citation que iba tripulada en vuelo de pruebas y de mantenimiento, en fin, esos chequeos que se realizan en la aviación por tres oficiales o tres tripulantes militares, y bueno, lamentablemente se están realizando las investigaciones. Se estrelló esta aeronave, bueno, y los tres pues fallecieron. El gobierno nacional, a través del Ministerio de la Defensa y también algunas individualidades del partido de gobierno, ofrecieron su palabra de pesar a los familiares de estas tres personas que fallecieron en este inesperado accidente de esta aeronave Cessna Citation. Bueno, seguimos con otros temas del país, el tema del acoso escolar. Ayer, por cierto, estuvo de visita el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en el colegio que se convirtió en emblemático por un tema de bullying y una agresión que hubo de niñas, entre ellas, hacia otra. Bueno, el colegio se llama, o la unidad escolar Juan de Escalona. Ahí estuvo no solamente Tarek William Saab, sino otra representación adicional del Ministerio Público para hablar de este tema del bullying. Se está avanzando en ese sentido. Dio Tarek William información sobre el número de investigaciones que se han realizado, el número de personas señaladas, el número de personas imputadas e incluso ya un número de personas lastimosamente muy jóvenes pues condenadas por acoso escolar y maltrato hacia sus compañeros de estudio. Así que bueno, en este sentido se conocieron estos detalles. Ya en el desarrollo de esta primera emisión seguramente ofreceremos otros elementos sobre esta visita a esta unidad escolar. Vamos con el tema de las redes sociales. Ayer en un acto con representantes de iglesias cristianas evangélicas, el presidente Nicolás Maduro se refería otra vez a esta situación. Dijo que no le temblaría el pulso, ratificó en realidad y que puede tomar decisiones sobre redes sociales que están ejerciendo influencia nefasta sobre la sociedad venezolana. Hay una expectativa sobre lo que pueda pasar con algunas redes sociales y en este sentido, pues el gobierno pudiera tomar decisiones. Así que hay que estar muy pendientes. Factores que se oponen a cualquier decisión o iniciativa que tome el gobierno, han dicho que esto pudiera contribuir o pudiera empujar o estimular hacia elementos de censura que no son deseables, bueno, en un esquema democrático como tal. Bueno, vamos con temas internacionales. Vamos con lo más reciente que ocurrió anoche. Lamentablemente un accidente, estamos a la espera de recibir información adicional sobre el saldo de víctimas. Un accidente que se registró en Washington, en el aeropuerto Ronald Reagan, cercano al río Potomac, un avión de American Airlines con 60 personas a bordo, 60 pasajeros y 4 tripulantes, chocó cerca del aeropuerto con un helicóptero Black Hawk que estaba en horas de la noche en un entrenamiento particular. Es una zona que está a 3 millas aproximadamente de la Casa Blanca y ahí, por las condiciones climáticas del momento, dificultades, hay investigaciones, pero también los organismos, como llamamos acá de protección civil o bomberos en los Estados Unidos, están trabajando en, primero, definir si hay personas sobrevivientes y segundo, pues tratar de ubicar a las posibles o probables víctimas, ¿no? Todavía no hay una definición clara, a lo mejor en el desarrollo de esta primera emisión tenemos algunas precisiones en este sentido. Bueno, continuamos, seguimos en los Estados Unidos. Ayer fue condenado a 11 años de prisión el senador de origen hispano, Bob Menéndez, senador por el estado de New Jersey. Bueno, por hechos de corrupción y de soborno que han sido suficientemente debatidos a nivel de la opinión pública de los Estados Unidos, que trascendió internacionalmente. Su mujer también, su esposa, estaba involucrada en estos hechos, pero quien recibió la condena fue Bob Menéndez. 11 años de prisión. Ya veremos si hay apelaciones y si va a cumplir esa prisión en una cárcel o sencillamente en su hogar o en otro sitio. No hay que simplemente esperar la información en ese sentido. Por otra parte, también nos encontramos con el tema de los rehenes en la Franja de Gaza. Para hoy está previsto, a lo mejor ya se ha registrado a esta hora por la diferencia de horarios, la liberación de 3 israelíes, 5 tailandeses y de parte de Israel la liberación de 110 palestinos.
Así que bueno, pendientes también porque es una información que está en desarrollo. Y se conoció desde Colombia que ayer formalmente asumió la responsabilidad como canciller de la República Laura Sarabia, sustituyendo a Luis Gilberto Murillo. Vamos con los deportes. Malas noticias para Venezuela en el fútbol. Fue eliminada ayer del campeonato sub-20 que se está realizando en nuestro país. Ayer en Cabudare, en el estado Lara, pues perdió 1-0 contra la selección de Paraguay y queda fuera del torneo y de la posibilidad de clasificar entre los equipos que irían al Mundial sub-20. Mala suerte para los muchachos venezolanos. En UEFA Champions se realizaron los 18 partidos. Hay equipos ya clasificados, 8 equipos ya directamente, otros que tienen que ir al playoff, entre ellos el Real Madrid, quien ganó 3-0 al Brest de Francia. Bueno, se salva también el Manchester, va a ese playoff, que logra ganar. En fin, Bayern de Múnich. Vamos a tener un cruce, ¿no?, en esos playoffs bien interesantes, sin duda alguna. Y en cuanto al béisbol, bueno, los Cardenales de Lara en México, con su nómina para participar en la Serie del Caribe, que comienza mañana viernes 31 de enero con transmisión de Televen, pendientes de los horarios, ¿ok? Así que les iremos informando los horarios ya con mayor precisión del juego. El primero es Cardenales de Lara, Leones del Escogido de República Dominicana. Quiero recordarles, para que sigan ustedes, pues, la ruta de la vinculación, la alternativa que tenemos para todos ustedes en la red social Instagram y la dirección siguiente, @el_noticiero Televen.